Gracias, Vanessa. Permítame, solo voy a, ya. Muy bueno, muy buenos días, tengan todos. Muy agradecida porque están acompañándonos en esta jornada, un webinar de ecosistemas marinos. Tenemos la participación de dos destacadas doctoras que laboran en la UNA, la Universidad Nacional de Costa Rica, y nos toca pues presentar a la primera doctora, la doctora Carol Ulate, profesora e investigadora de la Universidad Nacional, coordinadora del EMACO, dedicada a la docencia e investigación científica sobre ecología marina, sistemas arrecifales y áreas marinas protegidas. Recientemente involucrada liderando proyectos sobre las consecuencias sobre ecosistemas y salud humana de microplásticos. Principales intereses de investigación, ecología marina y sistemas arrecifales, concretamente relaciones interespecíficas y sus papeles tróficos de la fauna marina. Este aprendizaje lo combina con herramientas como sistemas de información geográfica, bioestadística, geoestadística y modelación de nicho ecológico. Para mí es un verdadero orgullo tener en este momento a nuestra doctora Carol Ulate y bienvenida a este espacio que es suyo y sobre todo porque tenemos una audiencia presencial en diferido de nuestros jóvenes de Ingeniería en Ciencias Acuícolas y el departamento, los docentes del Departamento de Acuicultura y Biología Marina. La sala es suya. En este momento dejo de compartir para que usted pueda iniciar. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir. En nuestro trabajo aquí en la Universidad Nacional en Costa Rica hacemos diferentes tipos de proyectos. Mi compañera Andrea les va a presentar el de microplásticos y yo les voy a presentar este proyecto en la parte de la conservación marina. Sin embargo, tanto Andrea como yo trabajamos en ambos proyectos, pero nos repartimos los temas así. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, bueno, y para solo como anuncio, también tenemos redes sociales con @lemaco_cr para que puedan seguirnos en nuestras redes del laboratorio, para que puedan ver las acciones en las cuales trabajamos. Bueno, me imagino que ustedes saben que esta declaración que fue firmada por más de 100 países tenía una meta bastante ambiciosa que es la meta que es 30 por 30, me imagino que la han escuchado, que es que para el 2030 vamos a tener el 30% de nuestros mares protegidos. Bueno, también habla de la parte terrestre, pero en este caso, yo como bióloga marina les voy a hablar toda la parte marina, ¿verdad? Entonces, se firmó esta meta y ha sido una carrera a nivel internacional por conseguirlo, centrándonos específicamente en lo que es la región centroamericana. Panamá fue el primero que hizo una área protegida bastante grande, amplió el área que se llama Coiba, que ya había sido una área protegida y la amplió. Esto fue para junio del 2021, alcanzando su meta. Y Costa Rica, el área de conservación es Marina Cocos, ¿verdad? Generando lo que era el parque. En el parque no se hace ningún tipo de extracción y luego en el área marina de manejo, bueno, en este momento se están estableciendo reglas para ver qué tipo de artes de pesca se pudieran usar de una manera sostenible. Entonces, ambos países aportaron a la región, porque antes del 2020 solo se había alcanzado el 8%, y estos países aportaron bastante a lo que es la protección a la protección de los océanos. Y bueno, tanto Panamá como Costa Rica son parte de una iniciativa que se llama CEMAR, que es el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, donde ya vienen trabajando desde hace bastante tiempo, desde el 2001, tratando de ponerse de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué pudiera ser mejor para conectar todas estas áreas protegidas que ya existen, ¿verdad? Por supuesto que Ecuador aporta con la parte de Galápagos. Colombia tiene diferentes islas protegidas del lado del Pacífico, como Malpelo, Isla Gorgona.
y Panamá con su área protegida de Coiba, ¿verdad? Entonces, siempre ya existe conectividad entre estas, perdón, no lo indiqué, pero si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir cuando gusten o si quieren escribirla en el chat, ahí alguien tal vez me ayuda a indicarme que hay alguna pregunta. Entonces, estos países han tenido esta iniciativa desde hace muchos años, se comparten hasta, como se podría decir, la presidencia. Cada cierta cantidad de años se pasan para seguir la batuta y liderar un producto final. Ellos quieren al final unificar como medidas de manejo, porque como ven ustedes en esta presentación, hay como diferentes categorías, cada país maneja su lenguaje diferente, no es lo mismo un parque nacional en un país que en el otro, entonces homogenizar este lenguaje para ponernos de acuerdo es bastante difícil, ¿verdad? Entonces, y eso es a nivel de este CEMAR. Ahora imagínense ya a nivel regional, que de hecho una de las metas también es hacer una gestión integral entre países, especialmente lo que son en áreas marinas protegidas, ¿verdad? Para poder trabajar sobre ellas. Entonces, están en miras a poder trabajar un área en conjunto que vendría siendo, si lo logran hacer, el área más grande y con mayor cantidad de países participantes en el mundo, ¿verdad? Vendríamos siendo pioneros como países latinoamericanos de gestionar un área que conecte todas estas islas y que al final ya existe evidencia científica que hay muchas especies que migran entre islas y son usuarias y necesitan estos corredores importantes de protección para salvaguardar su ciclo de vida. Ok, eso vendría siendo la parte a nivel de lo que hemos estado haciendo en Latinoamérica. Y tenemos que recordar que la parte de protección no es meramente, no es meramente una categoría que se le da al, al área, sino que tiene que ser una intervención multidisciplinaria, ¿verdad? Que logre al final el resultado sobre esos ecosistemas, pero necesitamos integrar muchas contrapartes para que esto funcione, ¿verdad? Tanto los usuarios, los gobiernos tienen que participar y todo esto debería estar reflejado en lo que es en el ambiente. ¿Y cómo lo revisamos? O sea, ¿cómo revisamos que realmente estos esfuerzos de conservación estén dando frutos en el ambiente? A nivel terrestre tenemos muchas ventajas, o sea, hay información satelital que pudieran darnos, por ejemplo, las coberturas boscosas, podemos poner cámaras trampa, identificar cómo está la fauna desarrollándose, hacer conteos, pero realmente a nivel de mares, de océanos, nos cuesta muchísimo la parte de monitoreo. El monitoreo subacuático tiene muchas desafíos que tenemos que tratar de sobrellevar para poder ver si realmente estos ecosistemas están funcionando. Y en Costa Rica han existido desde el 2016 esfuerzos bastante grandes para poder monitorear los ecosistemas marinos. Entonces les comento que ya se hicieron metodologías y esto ya está en línea. Ahorita les puedo poner también el link, donde Vanessa también lo tiene, de todos esos protocolos de monitoreo enfocados a los diferentes ecosistemas, porque no es lo mismo no se pueden tomar como un mismo ecosistema, se tiene que tomar los desafíos aparte de la estructura del ecosistema y cómo lo podemos evaluar. Entonces tenemos protocolos de monitoreo en playas arenosas, en playas rocosas, tenemos específicamente para algunas poblaciones que Costa Rica consideran bandera y importantes. Entonces tenemos protocolos para mamíferos marinos, tenemos protocolos específicamente para cuando anidan las tortugas y ver cómo va avanzando y si realmente se ve reflejada ese esfuerzo de conservación en las poblaciones de estos organismos. Pero subacuáticamente, en el 2016 solo se generó un protocolo que es el que está enfocado a formaciones coralinas. Entonces, dentro del protocolo, es, se, eh, dentro del protocolo se capacitaron a los guardaparques en Costa Rica. Dice que no se escucha. No sé si tengo que hablar más duro. No se escucha dentro del campus o Sí, dentro sí te del... escucho, se te escucha, Carol. Sí, Ah, ok, es que en el sí, chat sí, sí, pusieron sí.
En el chat Sí, pusieron no se escucha cualquier cosa. tal vez ahí solo que te acerques un poquito más, pero yo sí te escucho. No sé si tal vez ahí hay un problema de audio, no sé si pueden arreglar ahí. Voy a hablar más duro. Ah, está bien, Ok, perfecto, gracias. voy a hablar más duro. Costa Rica para el 2016 hizo un esfuerzo bastante grande capacitando a los guardaparques existentes, ¿verdad? Funcionarios que ya trabajaban, que tenían como ese ímpetu de querer trabajar en la parte subacuática. Entonces, eh, ok, es que estaba leyendo el mensajito que estaba poniendo que sí tienen problemas de audio. No sé si me espero o continúo. ¿Me indican, por favor? Si me esperas un momentito, voy a comunicarme con la persona encargada para que el problema es aquí en sala de usos múltiples. Sí, perfecto, Jennifer. Vamos a arreglar eso. Permítame. Vamos a comunicarnos con la encargada. Permíteme un momentito, un Claro, momentito. no hay Bye. problema. Gracias. En este momento va a trasladarse la ingeniera Katie para solucionar el problema de audio de sala de sus múltiples. Lo que sucede es que yo estoy fuera del campus porque a veces tenemos problemas de conectividad y donde yo estoy no tengo esa problemática. Entonces se me cae la señal, entonces prefería estar en un lugar más seguro para poder abrir la sala. Pero ya viene en camino la ingeniera, ya me comuniqué con ellas. Entonces vamos a Claro, esperar que llegue para solucionar. Gracias. claro. Bye. En este momento ya llegó la ingeniera Katie, entonces ya va a solucionar. Gracias. Bye.
Y ya podemos continuar, doctora. Muy bien, perfecto. Ok, excelente, gracias. Bueno, les comentaba aquí que el país ha hecho un esfuerzo bastante grande con los funcionarios de una entidad que se llama SINAC. SINAC significa Sistema Nacional de Áreas de Conservación, donde se regulan todo lo que son las áreas protegidas, tanto terrestres como marinas. Pero entonces lo que hicieron para el 2016 fue conseguir presupuesto para que esos guardaparques que tuvieran interés en el monitoreo subacuático, porque como les digo, debemos de rendir resultados indicando si el ecosistema está mejorando o no. Entonces, fueron capacitados, se les dio la licencia de buceo, que bueno, si ustedes saben, la licencia de buceo al final es un poco cara, ¿verdad? Entonces, se consiguió se capacitó al personal y para que ellos empezaran a hacer el monitoreo. En el único protocolo que en ese momento existía, que era el protocolo de formaciones coralinas, en el cual uno de los indicadores más importantes es ver la cobertura de coral, ¿verdad? Y la cobertura de coral, como ustedes saben, el arrecife coralino tal cual tiene cosas muy específicas para poder decir que es un arrecife coralino. Específicamente es aquel coral que crece sobre coral y tiene una estructura tridimensional que alberga un montón de otros organismos, pero a eso es lo que se le conoce como arrecife de coral, ¿verdad? Sin embargo, en Costa Rica tenemos de lado, bueno, donde tenemos los arrecifes coralinos mejor desarrollados es en el Caribe. Y del lado del Pacífico realmente no teníamos tantos arrecifes coralinos donde se pudiera aplicar ese protocolo. Ahí fue donde nosotros como universidad empezamos a preguntarnos el otro ecosistema que teníamos más abundante, pero que tampoco conocíamos, y hasta el día de hoy todavía no logramos conocer cuántos arrecifes rocosos tenemos. ¿Y aquí me refiero con arrecife rocoso? Entonces, son estas rocas de origen volcánico vivas que tienen muchos macroinvertebrados, sesiles o móviles, organismos que están ahí, que son parte de una cadena alimenticia y hacen que un sitio sea altamente productivo. Entonces, basados en este ecosistema, bueno, y que los pescadores los conocen como bajos de pesca, ¿verdad? Los pescadores están atentos a estos arrecifes rocosos porque les proveen mucha biomasa de peces que pudieran capturar. Eh, Porque las zonas que son meramente arenosas no son tan productivas como lo sería un arrecife rocoso. Entonces, esos arrecifes rocosos no tenían protocolo, por el cual nosotros hicimos un proyecto de investigación con colaboradores de esta misma institución, SINAC, ¿verdad? Que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con diferentes guardaparques en diferentes áreas y en colaboración con estudiantes hicimos el actualmente ya oficializado protocolo de monitoreo ecológico específico para arrecifes rocosos. Entonces vendría siendo la segunda herramienta subacuática para poder determinar si estos este, esfuerzos en conservación marina están dando resultados. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, propusimos estos indicadores, parecen muchos indicadores, pero realmente se hacen dentro del mismo monitoreo. Una vez que uno monitorea, captura todos los datos y lo puede desglosar de esta forma. Entonces tenemos indicadores, por ejemplo, el de índice de rugosidad es importante, ¿verdad? Los lugares más rugosos van a tener muchos más organismos. Tenemos un indicador que es frecuencia de residuos sólidos, eso significa que eh, cada basura a veces vemos redes de pesca, todo eso lo recolectamos, lo pesamos, lo clasificamos, lo identificamos y lo dejamos como un indicador de qué pudiera estar pasando o a qué amenazas se enfrenta ese arrecife. La cobertura del gas, sumamente importante, ¿verdad? Entonces tenemos una forma de cómo capturar los datos para poder estar dando los porcentajes de las coberturas algales, que al final vendría siendo un eslabón más de esta cadena alimenticia sumamente importante en los arrecifes rocosos. Luego tenemos indicadores como riqueza de especies de vertebrados, nos referimos más que todo a peces, ¿verdad? Peces y tiburones, de macroinvertebrados, porque, bueno, al ser un protocolo
de buceo, ¿verdad? No nos podemos detener en la parte de los invertebrados menores a 1 centímetro, entonces todo lo que es, lo que reportamos es todo arriba de 1 centímetro. Eso sí, sin perturbar el paisaje, porque nosotros aplicamos esto en áreas protegidas. Entonces, no levantamos piedras, ¿verdad? No revolcamos el ventos, sino que simplemente reportamos lo que hay encima para no perturbar el paisaje. Entonces, contamos todo lo que son los organismos, los tratamos de identificar, ya sea por fotografía o ahí mismo. Hay algunas especies que ya las tenemos conocidas, entonces las podemos identificar ahí mismo. O si no, las fotografiamos y luego ya con ayuda de la bibliografía pudiéramos lograr al menos determinar cuál género es. A veces tenemos algunas especies que no hemos podido llegar hasta el nivel de especie. Es sumamente difícil, especialmente con organismos, por ejemplo, con esponjas marinas, ¿verdad? Tenemos bastante, bastante dificultad con algunas asidias coloniales, ¿verdad? Son sumamente difíciles de identificar, pero ahí vamos, y también tenemos la ayuda de estudiantes que nos ayudan en la parte de identificación. Hay algunos invertebrados que son claves para el ecosistema. Por ejemplo, cuando tenemos muchos erizos, pudiera ser un indicador de mala salud, entonces lo tenemos por aparte, como lo pueden ver aquí, de densidad de erizos de mar. Tenemos densidad de macroinvertebrados. A todos los organismos también los contamos y los medimos para reportarlos, al igual que los peces. En los peces, ¿verdad? Obviamente son censos visuales, pero es un formato de monitoreo muy usado en todo el mundo. Entonces tratamos de no solo identificarlos, contarlos, sino que también medirlos para que entonces con esa medición podamos sacar la biomasa de esos peces. Y ahorita profundizo un poco más en cada uno de esos niveles tróficos de esos peces. Tenemos algunos indicadores que les llamamos como incidentales, porque, por ejemplo, en el arrecife rocoso no necesariamente vamos a tener siempre corales pétreos, pero cuando los tenemos queremos saber si están saludables y si su cobertura se mantiene en el tiempo. Entonces, por eso es incidental. El hecho de que no haya coral pétreo no significa que es un indicador malo del arrecife rocoso, sino que simplemente son condiciones que no se dan dentro de un arrecife rocoso, porque un arrecife rocoso normalmente podría tener alta dinámica de oleaje y no permite el asentamiento de un coral como tal. Entonces, si está, lo revisamos y lo mantenemos en monitoreo constante. Luego tenemos algunos incidentales como cobertura de macroinvertebrados invasores. Hemos tenido aquí en Costa Rica algunos octocorales, algunas asidias que pudieran ser invasoras. Entonces las tenemos por aparte para monitorearlas y darle seguimiento en el tiempo. Y cuando digo seguimiento en el tiempo, eso es sumamente importante porque estamos hablando de que todos estos indicadores, la única forma que nos den realmente información sobre si el ecosistema está mejorando o no, es aplicarlo en el tiempo. O sea, teniendo no solo un monitoreo, sino nosotros en el protocolo recomendamos que sean al menos cada 2 años, ¿verdad? No es algo que tenemos que estar yendo siempre al campo, pero sí que tenemos que tenerlo a lo largo del tiempo. Y esto es por lo que ha apostado el país. O sea, el país ha determinado que estos protocolos de monitoreo, la única forma de obtener información es a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y eso es sumamente importante porque como investigadores tenemos que tenerlo contemplado. Tenemos que tener información a lo largo del tiempo para poder protegerlo, por ejemplo, con eventos climáticos como el niño y la niña, ¿verdad? Que no es algo que se cambia de un año al otro, no necesariamente. Hay niños muy fuertes, hay niñas muy fuertes, y solo lo podemos determinar las consecuencias dentro del ecosistema si tenemos realmente información a lo largo del tiempo. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, eso tienen que tenerlo muy presente, ¿verdad? Y bueno, tenemos también problemas con algunos peces invasores, ¿verdad? Hemos tenido reportes de algunos peces. Bueno, todo el mundo conoce el pez león del lado del Caribe, pero del lado del Pacífico también estamos teniendo especies que fueron liberadas a nivel de acuicultura, que son altamente depredadoras y que pudieran ser un problema en un futuro. Todavía no son un problema, pero cada vez que los veamos lo podemos reportar. Y tenemos también como otro indicador incidental es la biomasa de los peces cartilaginosos, por aparte porque
No necesariamente, bueno, en realidad todo ecosistema marino debería tener depredadores tope, como lo que son los tiburones. Sin embargo, muchos de los arrecifes rocosos ya del Pacífico están tan deprimidos que no necesariamente cada vez que buceamos vemos tiburones. Y entonces lo tenemos por aparte para monitorearlo, por aparte, porque realmente es importante estarlos vigilando, pero no podemos ya ponerlo como uno frecuente porque no estamos viendo realmente. Deberíamos de estar viendo tiburones todo el tiempo, pero realmente no los estamos viendo en todos los arrecifes rocosos. Por eso los pusimos por aparte y los monitoreamos por aparte para tenerlos ahí, se podría decir, mapeados. Entonces, ¿a qué me refiero con los niveles tróficos que nosotros estamos revisando? Bueno, esos son los niveles de peces los tenemos como indicadores por aparte. Un piscívoro es un pez que come peces, ¿verdad? O sea, realmente es un pez de alto nivel trófico que lamentablemente está bajo mucha presión pesquera porque son organismos de mucha importancia comercial. Estamos hablando de, bueno, no sé si en Honduras les dicen igual a las cabrillas, a los meros, a organismos como jureles, ¿verdad? Organismos que son de mucha importancia comercial. Entonces, es un eslabón que si ustedes lo ven a nivel de indicadores, lo tenemos ahí, biomasa de peces óseos piscívoros, porque es sumamente importante. Cuando esta pirámide trófica tiene una buena biomasa de peces de altos niveles tróficos, como son los piscívoros y los macroinvertívoros, entonces tenemos hacia abajo un control tenemos hacia abajo un control del resto de la cadena trófica, incluidos los invertebrados que están en el fondo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos ecosistemas balanceados siempre y cuando tengamos suficientes biomasas de peces de altos niveles tróficos ejerciendo presión hacia abajo. En inglés les dicen top-down control, podrían encontrar muchos artículos sobre esto, ¿verdad? El otro eslabón, por supuesto, que es sumamente importante, es el de, nosotros le decimos macroinvertívoros, o sea, son organismos que su dieta principalmente es de macroinvertebrados que están en el fondo y que hacen control, por ejemplo, a estos organismos como los erizos de mar, que cuando son, bueno, ahí vemos este videito de un pez comiendo un erizo bastante grande, pero en la realidad es que los peces macroinvertívoros se comen los erizos bien pequeñitos, ¿verdad? No los dejan crecer y entonces tienen en control a esa población, ¿verdad? Por supuesto que los peces herbívoros son de suma importancia. Ellos controlan lo que son las macroalgas y permite a la hora del raspado de las macroalgas que otros organismos se asienten, como octocorales, ¿verdad? Hexacorales, ascidias y un montón de otros organismos que si estos peces no existieran, estuviera cubierto de algas y no se pudiera asentar nada más. Y el eslabón de los zooplancton, ¿verdad? Que siempre debería estar presente porque es una fuente de alimento para los otros peces. Cuando estos peces están balanceados, existe ese control hacia el fondo y ese fondo genera no tantos invertebrados. No estoy diciendo que los invertebrados sean malos, pero tienen que estar en control, ¿verdad? Tienen que tener unas poblaciones estables. Cuando no tenemos los piscívoros ni los macroinvertívoros, porque lamentablemente son de mucha importancia comercial, es ahí cuando los fondos explotan demográficamente. Vemos fondos repletos de erizos. Estos erizos pueden erosionar, eliminan todas las macroalgas que también pudieran ser, bueno, que pudieran o que son necesarias para el resto de la cadena alimenticia, para peces y otros organismos que comen algas. Ellos vienen a bioerosionar, ¿verdad? Y no permiten el crecimiento de casi nada, ningún otro organismo. Entonces, por eso es que son sumamente importantes. Entonces, cuando nosotros estamos buscando indicadores para ver si el lugar está saludable o no, entonces vemos que dentro de las áreas protegidas tenemos estas saludables biomasas de peces de altos niveles tróficos ejerciendo presión en el fondo y cuando no, estamos viendo fondos con explosiones demográficas de otros organismos como especialmente equinodermos, ¿verdad? Que están a la libre porque no hay quien se los coma. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando como indicadores de salud ecosistémica, basados en esto. Nosotros, cada vez que hacemos un monitoreo, tratamos de ir al menos
para aprovechar, ¿verdad? Porque obviamente estos tipos de monitoreos son caros, entonces para aprovechar el máximo de la lancha vamos al menos 6 buzos. Nos dividimos en parejas, cada pareja va a tener un buzo especialista en peces y otro buzo especialista en invertebrados. Entonces, el buzo especialista en peces hace 50 metros, pero el de invertebrados solo 30, porque realmente la densidad de organismos y como son más pequeños y es más laborioso determinar, porque hay que como que rotarse en las piedras para poder ver todos los organismos, insisto, sin mover absolutamente nada para no perturbar el paisaje, pero sí medir y contar la parte de invertebrados es más compleja, por eso solo tiene 30 metros de largo por 1 metro de ancho, mientras los de peces hacen 50 metros de largo y hacen como un tubo imaginario contando todo lo que se ve en la columna de agua y luego hace un segundo recorrido viendo los peces más crípticos, bentónicos que pudieran no apreciarse, ¿verdad? Desde la parte alta que pudiera estar haciendo el buzo. Entonces normalmente salimos 3 parejas en cada punto de buceo y y recogemos toda la información. Una vez que recogemos toda la información, desglosamos la información, como les decía, en estos indicadores que ya tenemos definidos. El de invertebrados hace el trabajo de lo que es macroalgas, porque también hay que hacer el trabajo de macroalgas, y el de peces se reparte y él hace la parte de rugosidad y residuos, basura que se pudiera encontrar. Él es el encargado de eso, para repartirse el trabajo y poder hacer todos los indicadores en un solo monitoreo, en un solo tanque. Nosotros también trabajamos por tanque. El tanque aproximadamente, dependiendo de la persona, puede durar 45 a 50 minutos y durante ese tiempo se tiene que recoger toda esa información. Entonces es un poco complejo, especialmente cuando las condiciones oceanográficas no son las mejores. A veces tenemos alta sedimentación, no tenemos buena visibilidad o tenemos muchas corrientes. Nos han pasado, qué sé yo, eventos de marea roja, que cuando llega la marea roja, pues los peces huyen, entonces no tenemos peces. Entonces, es un montón de cosas y factores que tenemos ahí que jugar en el momento para poder terminar el trabajo y hacer el monitoreo. Este es un mapa de las áreas protegidas en Costa Rica. Si ven, nosotros trabajamos ahorita solo del lado del Pacífico, no hemos podido hacer exploraciones en el Caribe por tiempo. Entonces, en la primera fase hemos estado trabajando en áreas protegidas más que todo el Pacífico Norte. Hemos hecho estas zonas en la primera etapa y también en la isla del Coco. En la isla del Coco se ha estado aplicando ya por mucho tiempo el protocolo de monitoreo de formaciones coralinas, pero la mitad de la isla tiene corales y la otra mitad tiene arrecifes rocosos, entonces fuimos a aplicarlo. Ya hicimos una segunda fase donde abarcamos algunas áreas que no habíamos hecho al principio, pero entonces ya hemos logrado hacer todo el monitoreo en el Pacífico Norte. Tenemos muchas áreas protegidas en el Pacífico Norte y muy buenas condiciones para hacer buceo en estas zonas. Lamentablemente no tanto en el Pacífico Central, y la idea de este año y el próximo año es centrarnos en el Pacífico Sur de Costa Rica. Entonces, ¿qué hemos encontrado hasta el momento? Hemos hecho censos de muchos organismos. Hemos tenido la capacidad de hacer monitoreos no solo dentro de las áreas protegidas, sino fuera para hacer una comparación. Entonces, de aquí uno de los primeros resultados donde estamos comparando qué significa fuera, es un punto fuera de esta área de conservación. Esta área de conservación se llama la Reserva Natural de Cabo Blanco. Es un área de conservación que ha tenido muy buenos indicadores y es un área de conservación absoluta, que es la única que tiene esa categoría, que significa que ni siquiera se puede bucear de forma recreativa, solo se puede bucear de forma científica. Entonces, evidentemente, no se puede pescar, no se puede hacer turismo y es una área protegida también que ha tenido el apoyo de las comunidades alrededor. Es una de las áreas marinas más viejitas que tenemos, ¿verdad? Ya había sido declarada, me parece que en los 70s, y en ese momento pues se excluyó a todo lo que era la comunidad pesquera de la zona, que evidentemente los pescadores en ese momento pues se sintieron excluidos, pero ahorita ya después de tantos años han encontrado un beneficio pescando alrededor de esta área protegida, ¿verdad? Entonces creo que tengo unas láminas ahí también para explicar un poquito el caso de Cabo Blanco. Pero lo que tenemos en Cabo Blanco es, si ven de este lado, una biomasa de peces de los niveles tróficos
muy balanceada, y fuera del área protegida tenemos todo lo contrario. No tenemos suficientes peces, porque obviamente no está protegido, no hay ningún tipo de regulación. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en el fondo? Estas vendrían siendo las consecuencias en el fondo. Entonces, entre más peces tengamos, más balanceado tenemos el fondo, no tenemos tantos invertebrados. Sin embargo, tenemos áreas protegidas que no están siendo suficientemente reguladas, como este se llama Parque Nacional Santa Rosa. Lamentablemente, ha tenido mucha, presión por pescas ilegales, y se ve reflejado en el fondo, porque entonces tenemos esta barrita que desde herbívoros, desmenuzando los datos, sabemos que tenemos una alta presencia de erizos herbívoros, especialmente de la especie Diadema mexicano, que está en desproporción, o sea, está con una sobrepoblación por falta de que no hay quien se los deprede. Entonces ahí vemos las consecuencias de la pesca desmedida. Entonces, les comentaba que en estas primeras fases hicimos todo el Pacífico Norte, que estamos a punto de empezar el monitoreo en lo que es el Pacífico Sur. En el Pacífico Central las condiciones nos cuesta bastante, entonces hemos decidido empezar por el Pacífico Sur y luego tratar de intentar el Pacífico Central. Es lo importante de realizar estos estudios, aparte de lo que les decía, de tratar de ver si el dinero en conservación está generando rendimientos, ¿verdad? Que eso el gobierno de Costa Rica tiene que tenerlo claro, de que todo lo que se invierta a nivel de conservación puede tener al final un beneficio para las zonas costeras adyacentes que utilizan el recurso marino, o sea, que los pescadores puedan sacar provecho de estos pedacitos de mar protegidos. Y es que sí se sabe, ya a nivel internacional se sabe que todos los peces que se protegen dentro de un área protegida van a tener una migración o un exceso de biomasa que pudiera ser utilizada por las zonas adyacentes. Entonces se sabe que se tiene más diversidad dentro de las áreas protegidas y se tiene mayor biomasa, ¿verdad? Que está siendo utilizada por las áreas adyacentes, y también tenemos peces de mayor tamaño. Eso es importante porque un pez de mayor tamaño va a tener una descendencia mayor, ¿verdad? Entonces, por eso es importante no solo tener más peces, sino tenerlos más grandes para asegurarse una progenie suficiente. Y la idea de nosotros también es tener intercambios con las zonas pesqueras para estar dando este mensaje, ¿verdad? Este mensaje de decir que se está protegiendo y que se está protegiendo con un fin, ¿verdad? Para que se pueda producir. Estos vendrían siendo nuestros resultados. Dentro de las áreas protegidas nosotros encontramos un 87% más de biomasa. Tenemos específicamente peces de importancia comercial como esta especie de pargo, que son 42% más grandes, ¿verdad? Dentro del área protegida que fuera del área protegida, comparando estos resultados, y también organismos como los jureres, tenemos organismos más grandes, generando mayor progenie. Entonces, ya para ir concluyendo, quiero comentarles, porque, pues, bueno, que ustedes sepan cómo es que se gestiona aquí la parte marina en Costa Rica. Esta es nuestra zona económica exclusiva, tal vez hayan escuchado el término, ¿verdad? Como estudiantes, es la zona que cada país puede manejar y que puede gestionar, y que vendría siendo parte de su territorio. Aquí en Costa Rica, últimamente el discurso es decir que somos más mar que tierra, ¿verdad? Somos más mar que tierra, lo que pasamos diciendo, porque la extensión marina es bastante grande y tenemos que protegerla. ¿Y cómo la manejamos? Bueno, actualmente tenemos dos modelos de gestión. Uno a través del ministerio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se enfoca más en la parte sostenible del recurso, y el lado del MINAE, que es el Ministerio de Ambiente, que se basa más que todo en la parte conservación. Entonces, en el lado de este Instituto de Pesca y Acuicultura tenemos áreas marinas de pesca responsable, donde se involucra el sector pesquero y al instituto para poder, ellos mismos se ponen las reglas de qué es lo que pudieran estar generando para mejorar al final el rendimiento de la biomasa de los peces, o sea, generar herramientas sostenibles y ser, como bien lo dice su nombre, un poco más responsable con la pesca. Esto es a nivel de Incopesca. Y luego tenemos toda la parte de
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, donde dentro de las áreas de conservación no solo los pescadores y el instituto va a poner las reglas, sino que se involucra muchísimas más entes que pudieran ser usuarios. Por ejemplo, hay representantes de turismo tomando decisiones sobre las áreas de conservación, hay representantes académicos, en mi caso yo participo en uno de los comités, porque uno puede, bueno, puede escoger qué área de conservación puede colaborar. Yo en este momento estoy colaborando con la de la Isla del Coco. Entonces hay academia apoyando las tomas de decisiones, hay empresarios, ¿verdad? También que pueden ser partícipes de este comité. Tenemos pescadores, por supuesto, y tenemos un montón de actores tomando decisiones para la conservación y la protección de estos recursos, ¿verdad? Entonces son como dos diferentes formas que está trabajando actualmente el país. No sé si en algún momento se van a unificar, ¿verdad? Pudiera ser la ruta, pero se debe trabajar más a nivel de leyes en este caso. Este, tenemos bastantes áreas de conservación nosotros en este momento, ¿verdad? Que están siendo manejadas con estos modelos. Y en particular, el caso de Cabo Blanco, les decía que para nosotros es un caso especial, porque Cabo Blanco, bueno, es una reserva natural absoluta que vendría siendo esta parte verde del mapa que fue generada hace muchísimos años, ¿verdad? Hasta 1963, perdón, había dicho desde los 70 y es un poquito más antigua. Entonces, fue generada, fue nuestra primera área protegida en general y además tenía porción marina, ¿verdad? Entonces, se hizo reserva absoluta en el sentido de que no se puede hacer más que investigación y educación. Después de tantos años, las comunidades aledañas se dieron cuenta que tenían un beneficio, o sea, que realmente tenían un área bastante productiva y ellos mismos propusieron para el 2017 un área extra de protección que se llama Área Marina de Manejo Cabo Blanco, propuesta por las mismas comunidades pesqueras para eliminar ciertos artes de pesca que sabían que no iban a ser beneficiosos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pesca de arrastre, pesca de trasmayo, entonces solo se hace pesca con caña, y no se permite tampoco, creo que lo que es el uso de arbaletas o de estas pistolas de compresión para hacer pesca. Entonces, este ejemplo de nosotros es muy bonito y se ve reflejado en los datos porque ya les comenté que es una de las áreas más productivas que nosotros encontramos, donde eh, el involucramiento de las comunidades hace que sea exitoso. Y eso ya está mucho en la literatura. En la literatura se sabe que si uno no involucra a la parte de la comunidad, ¿verdad? De tener como eh, esa proyección de ellos, de sentirse necesarios para la protección, por más que uno le invierta en control y vigilancia, en tener guardaparques, realmente no funciona. Entonces, es algo que ya se sabe, que se ha estudiado mucho y que estas eh, formas de manejo integrado son las que mejor resultan. Costa Rica también en el 2019 generó un comité de gobernanza que se está tratando de retomar ahora con esfuerzos de la Asamblea Legislativa, como ya de otros tomadores de decisiones, porque sí necesitamos como país, porque tal vez se ve un poco ordenado donde tenemos las áreas protegidas, pero el resto del océano no tenemos un consenso de cómo se va a usar. Entonces, este comité de gobernanza lo que quiere generar en su momento son unidades de manejo para que, y una vez que nosotros tengamos una unidad de manejo, poder identificar cuáles actores pudieran estar tomando decisiones sobre esas unidades de manejo. Es sumamente importante porque no es lo mismo hablar de mar abierto, ¿verdad?, a un mar más costero. Entonces, todavía se están tratando de poner de acuerdo cómo se pudiera hacer esto, como se puede decir provincias o estados, y a partir de ahí ver cómo o cuáles personas van a tomar decisiones sobre el mar. Es sumamente importante porque entonces tenemos que tener una ruta país para decir qué vamos a hacer y en qué lugares vamos a hacer cosas, ¿verdad? En qué lugares vamos a hacer pesca, en qué lugares pudiéramos hacer acuicultura, en qué lugares pudiéramos hacer conservación nada más para protección, y poder tener un manejo más integrado de toda esta porción marítima que tenemos. Es por eso que es importante y a nivel internacional tenemos muchas ya revisiones de cuáles son las mejores rutas de gobernanza, de cómo hacer para que los tomadores de decisiones se involucren,
¿verdad? Mecanismos a nivel de institución y por supuesto que tenemos toda la parte legal, que tenemos que no solo responder a las leyes de Costa Rica tal cual, sino a todos aquellos acuerdos internacionales que hemos firmado como país y que debemos de responder, ¿verdad? Y que tenemos que estar monitoreando de si estamos realmente generando los resultados que estos convenios internacionales dependían de nosotros. Este, entonces, para que también lo tengan en cuenta que tiene que ser un sistema bastante grande para poder tener una real gobernanza en la parte de los océanos. Entonces, hasta aquí mi intervención. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Deje unos espacios para preguntas. Todavía tenemos 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, vamos a ver si en la sala de usos múltiples alguno profesor que está ahí, el profesor Roberto Martínez o el profesor Oscar Colindres, tienen a bien consultar a los jóvenes que están participando si tienen alguna pregunta para poderla desarrollar y de acuerdo a eso, pues poderla responder mediante la participación de la doctora Carol. Vamos a esperar un minutito a ver si existe alguna pregunta. El profesor Colindres, no sé si pueden hacerla llegar así al WhatsApp y yo la puedo leer o la pueden indicar ahí mismo en la sala o aquí en el chat si hay alguna pregunta, vamos a ver. Gracias. Aprovechando el espacio Sí, muy bien. para mientras se transmiten el mensaje. Que me gustaría también comentar que el acercamiento que hemos tenido con la profesora Vanessa ha sido bastante importante porque nosotros ahorita, gracias a la cooperación francesa, hemos tenido financiamiento para transmitir este mensaje de la importancia de los monitoreos subacuáticos del lado del Pacífico al resto de Centroamérica. Entonces, este año, hace un mes, creo, sí, Sí, un poquito más de un mes, tuvimos el primer encuentro centroamericano, ¿verdad? Donde sí. participaron todos los países, participaron también investigadores de Honduras, estuvieron Ujú. participando investigadores de Guatemala, El Así es. Salvador. Entonces tuvimos nuestro primer taller aquí en Costa Rica, financiado por la cooperación francesa. Sumamente orgullosos nosotros de tratar de colaborar con capacitaciones al resto de centroamericanos. Así es. Este fue el primer acercamiento. Bueno, el año pasado también tuvimos la primera Claro. incursión en El Salvador. Tenemos Ujú. pendiente la de Honduras, La de Honduras. Sí. entonces yo esperaría que, bueno, en coordinación con la profesora Vanessa, nos indica que el mejor clima para ir del lado del Pacífico vendría siendo por ahí de enero, febrero, entonces estamos Ujú. programando la visita para esas fechas, para que coincidan esas fechas y también poder llevar a los cooperantes franceses, que son también Muy profesores bien. universitarios en este caso estamos trabajando específicamente con la Universidad de Côte d'Azur en Niza, Ujú. Francia. Los investigadores son súper bellas personas, nos Ay, colaboraron sí. aquí, fueron con nosotros, estuvieron con nosotros durante todo este tiempo de la capacitación y implementación, porque fuimos a implementar, Ujú. lo Sí. fuimos a implementar para que ellos lo conocieran. Entonces, tenemos ya datos en El Salvador. Esperamos que de enero a febrero podamos lograr algunos sitios, ¿verdad? Yo sé que es un poco difícil el clima y todo, pero vamos a Ujú. intentar hacerlo del lado de Honduras. Tenemos proyecciones también, queremos irlo a hacer en Panamá, específicamente en Isla Coiba, con el centro de investigaciones que hay allá. Y en Guatemala todavía estamos en pañales, sí nos ha costado bastante como que se animen del lado porque Guatemala tiene un Pacífico enorme, ¿verdad? Tiene una porción del Pacífico enorme, donde tour operadores y pescadores indican que es posible encontrar arrecifes rocosos. El problema es que la Universidad de San Carlos, con el Centro de Investigaciones Marinas, todavía no están concentrados, no han generado esfuerzos de ese lado.
en el lado de monitoreo. Del lado del Caribe sí, pero del lado del Pacífico no. Entonces la idea es convencer a los centroamericanos que nuestro Pacífico es altamente productivo y que pudiéramos estar generando datos, ¿verdad? Como toda una región centroamericana, porque si ustedes se van a las páginas internacionales, y es algo que a mí también me pone muy triste, y por eso es que también le he puesto mucho esfuerzo a este proyecto, vemos un vacío de información de las especies del Pacífico centroamericano. No tenemos información. Vemos información del lado de Costa Rica, vemos mucha información del lado de México, ¿verdad? Que México siempre ha hecho mucho monitoreo del lado del Pacífico. Pero ya después de que entramos a Guatemala hay muy poca información. Las compañeras del Salvador han generado, ¿verdad? Investigadoras que ya tienen dato en esta parte de los monitoreos subacuáticos, han generado información, pero sí tenemos un gran vacío del lado centroamericano. Entonces queremos aportar en el conocimiento de nuestros arrecifes rocosos centroamericanos. Qué bueno, doctora Caro, que ha mencionado ese aspecto y es muy importante porque sí, además de hacer esta interrelación con ese primer taller, el acercamiento con FEP y todo, también hay otros talleres que están relacionados y que yo les he comentado a mis compañeros para hacer el intercambio también, para que podamos hacer en conjunto también proyectos. Uno es de microplástico, que seguidamente nos va a hablar la doctora Andrea García, y que es uno de los talleres que también vamos a postular para poder participar. También está el de la ciguatera de algas y de fitoplancton. Está también otro de cambio climático que nos gustaría mucho que vayan a participar, ¿verdad? Los mismos docentes de aquí del centro, y que ya hemos promovido esta socialización y que usted tiene toda la razón. De hecho, ya nos hemos puesto también en comunicación con la representante de El Salvador, la bióloga marina, y estamos coordinando. De hecho, vamos a coordinar unas reuniones para ver si podemos hacer un proyecto también en conjunto, ¿verdad? Tanto para El Salvador, Honduras. Y sí, y es muy importante lo que usted acaba de mencionar, porque sí necesitamos generar información que no existe y que va a ayudar mucho a tomar acciones. Bueno, dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien se animó a hacer una pregunta? Porque si no, yo sí voy a hacerle una preguntita a la doctora, que estoy muy interesada en ese trabajo en conjunto con las comunidades y todos los entes reguladores, ¿verdad? Que están en ese proceso en conjunto para la conservación y la gestión. En sí, la comunidad impactaría sola, o todos los actores junto con la comunidad para hacer esta gestión de marina y de gestión de manejo y conservación. En su opinión, ¿se necesita que todos estén en conjunto o solo la comunidad misma puede hacerlo? Esa sería mi pregunta. Bueno, nosotros tenemos ahorita herramientas legales que nos indican cuál es la ruta que debemos lograr, ¿verdad? Entonces, y los documentos internacionales, los artículos científicos que uno puede obtener, realmente es cuando usted integra todos los actores posibles, es cuando mejores resultados tienen. ¿Por qué? Porque si una comunidad que es meramente pesquera eh, está tomando decisiones sobre ese mismo recurso, ellos son jueces y juez y parte, entonces es difícil, ¿verdad? Pero entonces si alguien que es del turismo dicen, bueno, sí, pero es que me afecta a mí, ¿verdad? Porque se están haciendo este tipo de prácticas, pasa esto, entonces tenemos un balance en la toma de decisiones, ¿verdad? Pueden haber otros en la parte académica que los acompañen en las mejores tomas de decisiones, ¿verdad? Ojalá decisiones que no sé si lo han escuchado mucho, decisiones basadas en ciencia, donde tenemos datos que dicen, ¿verdad?, que esto es lo mejor o que esto no es lo mejor. Entonces, es sumamente importante que todo lo que puedan de actores lo contemplen ustedes a la hora de tomar decisiones. El sector pesquero sí, a veces pudiera ser un poco deficiente y algunos sectores se pudieran ver resentidos en ese aspecto.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, si no existe ninguna pregunta, quiero agradecerle infinitamente por esta participación, porque realmente nos ha nutrido con mucha información y sobre todo sobre el contexto y el avance que tiene Costa Rica y sobre el desarrollo de toda esa parte de protocolos, pero estas interrelaciones interespecíficas también en el ecosistema de macroinvertebrados también, todos esos ejemplos y estudios caso y sobre las limitantes también y las fortalezas en esos avances. Me encanta, realmente ha sido una gran participación. Le queremos dar un fuerte aplauso realmente. No sé si todos allá en la sala pueden acompañar con ese fuerte aplauso y agradecerle porque realmente esperamos esta presentación. Quiero decirle que he estado nutriendo y diciéndole a todos, ¿verdad?, que pudieran participar. Es bien importante que connotados científicos nos puedan dar la oportunidad de escuchar sus avances y todo lo que han generado. Muchísimas gracias, doctora Corralulate, y vamos a estar en sintonía y en comunicación posteriormente porque sí tenemos un trabajo que continuar. Muchísimas Sí, gracias. espero poder repetir esta experiencia, pero Sí. ya allá en Honduras, Allá en eh, Honduras, exacto. Perfecto. ya Muy bien. presencial y ahí se animan a Sí. hacer más preguntas y un poco Muy con más bien. tiempo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Vamos a hacer esto. Muchas gracias. Hasta luego. Muy Gracias a amable. ustedes. Hasta Muy bien. luego. Bueno, vamos a dar entonces la siguiente presentación. Yo quiero darle una bienvenida también a la doctora Andrea García Rojas, pero antes te quiero leer su perfil. También voy a colocar donde ella labora también, que también es de la UNA. Entonces, estoy compartiendo en este momento, pero voy a leer su perfil. La doctora Andrea García Rojas es especialista en ecología marina, área en la que se ha desarrollado los últimos años y que representa para ella el entendimiento de los ecosistemas marinos como un todo en un mundo donde el mar no se puede separar de lo que sucede en tierra y viceversa. Desde el año 2005 es funcionaria de la Universidad Nacional de Costa Rica y desde el 2012 ejerce como docente e investigadora especialista en ecología marina, impartiendo cursos básicos desde biología general y ecología general, así como cursos de la carrera de biología marina, tales como la ecología marina y áreas marinas protegidas y biodiversidad marina como herramienta de manejo y conservación. A nivel investigativo, viene desarrollando líneas de trabajo en la evaluación del estado de la salud de los ecosistemas de arrecifes rocosos y la determinación de la presencia de microplástico en organismos y ambientes marinos costeros y terrestres. Con ustedes es un honor presentar a la doctora Andrea García. La dejo en buenas pasos, ¿verdad? Para que pueda iniciar su presentación. Voy a dejar de compartir en este momento para que usted pueda hacer uso de la sala. Bienvenida. Bueno, primero ven la presentación, Sí, perfecto. Sí. ok. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Mucho gusto también, por esta invitación para nosotros como grupo de investigación en lo que es LEMACO, el Laboratorio de Estudios Marino Costeros, de la Universidad Nacional. Siempre es un gusto poder participar y transmitir un poquito de las líneas de investigación que nosotros vamos teniendo. Bueno, como ya lo dijo Carol, de nosotros lo que hacemos es repartirnos los temas, dado porque ambas participamos, así todo lo que Carol hoy les presentó, yo estoy involucrada y en todo lo que yo les voy a presentar, Carol está involucrada, ¿verdad? Es un trabajo conjunto, un grupo de investigación que venimos trabajando desde el 2018, ya tenemos bastantes años, en este ámbito. Entonces, hemos ido adquiriendo experiencia y yo creo que el poder transmitir, ¿verdad? Un poquito de lo que hacemos siempre es importante. Entonces, bueno, como ya me presentó la profesora Merlo, yo vengo a hablarles hoy un poquito sobre los microplásticos en ecosistemas marino-costeros, que esta es una problemática que ha venido en auge realmente a nivel científico en los últimos años, el poder evidenciar esta problemática. Eh, pero empecemos
con algo básico, y es de dónde viene el plástico. El entendimiento de todo esto surge a partir de esta primera parte, ¿no? El plástico realmente es una transformación química del petróleo. El petróleo es hoy día, ¿verdad?, el recurso más utilizado para muchísimos ámbitos de nuestro diario vivir. Entonces, uno de los más utilizados definitivamente es esa transformación que se da químicamente del petróleo, que es lo que se conoce como polipropileno. El propileno como tal es una sustancia química que nosotros como seres humanos estamos generando. No es una sustancia que uno vaya a encontrar en el medio. Y por eso esta frase que pongo aquí en la diapositiva, la naturaleza no hace las cosas así, siempre me gusta. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo y viviendo hoy día con el plástico, con el macro, con el micro, viene justamente de que la naturaleza no puede asimilar este tipo de compuesto, ¿no? Desde ese ámbito, normalmente, Doctora Andrea, disculpe que la interrumpa. ¿Será posible que pueda colocar la presentación para que se pueda ver completa? Es que solo se ve la primera, no se va viendo la consecuencia. Entonces no sé si ah, puede, sí, voy a dejar de ajá, compartir un momento para ver si ajá, es algo de sí, la... sí, sí. Ok. Es que se quedó como estática, o sea, no siguió avanzando. Ok. Ujú. Vamos a ver. Ahora Eh, sí, vamos a, vamos a ver si me hace sí, los... Ahí sí ven dónde van las flechitas, sí, es para ver. Ok, listo. sí. Ok. Hoy día, si lo analizamos bien, todos esos residuos o todo eso, el petróleo, cómo lo utilizamos y esa transformación química que es el plástico, va desde que se transforma el petróleo propiamente, ¿verdad? Como combustible, pero en esas transformaciones empieza desde que en la medicina es utilizado todo lo que es la industria, plásticos, aceros, electrodos, el uso cotidiano, embalses, bolsas, papel, en todo. Entonces ahí es donde hay una de las grandes disyuntivas. ¿Realmente podríamos en algún momento eliminar el plástico de nuestras vidas? Es complicado. Hoy hay toda una línea de investigación para ver, crear nuevos sustitutos al plástico, pero esto, digamos, también eso tiene sus bemoles, ¿no? Porque ¿hasta dónde podemos eliminarlo? Uno no se imagina la parte de medicina, por ejemplo, donde se pueda eliminar el plástico, porque también hay mucha parte aséptica que está asociada al plástico, ¿no? Entonces, tiene sus complejidades. El plástico, como tal, eh, es utilizado en cualquiera de las actividades que realizamos hoy día, donde el empaquetado de cualquier cosa es prácticamente plástico. Es un 39%, un 40% de la cantidad de plástico que se genera hoy día. ¿Ok? Pero todo esto resulta que nosotros lo estamos dejando como una huella. Si pensamos en el planeta Tierra, que ha vivido una serie de eras geológicas, el plástico va a ser lo que es el indicador del antropoceno. Este momento que estamos viviendo geológicamente, nosotros lo estamos marcando en nuestro planeta con el plástico. A partir de los años 50, se empieza a generar una cantidad exorbitante de plástico. Se empieza a sustituir mucho de lo que se utilizaba, bolsas, empaques y demás, por plástico, 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 ¿no? Y eso
hoy día ya lo vemos en parte, digamos, de los registros que vamos dejando como seres humanos. ¿Ok? Entonces ya se ha encontrado, se hace una fractura en la tierra y ya encontramos muchísimo plástico. Los rellenos sanitarios son un muy buen ejemplo de esa marca que vamos a ir dejando como seres humanos. Y todo esto, tarde o temprano, se va a ir transformando, porque esto es, digamos, lo que vemos, ¿ok? Pero todo esto se transforma tarde o temprano en microplástico. Hay evidencias, perdón, de que esta problemática del micro y el macroplástico ya está desde el Monte Everest, que uno pensaría que es uno de los ambientes que uno dice, ¿cómo va a haber? Pero hay cualquier cantidad de basura que se va transformando y se va transformando en el Monte Everest, pero también ya está en las grandes profundidades marinas, y así lo evidencian los estudios científicos. Ya se han publicado artículos que indican que hay microplástico en el Monte Everest, producto justamente de toda esa presencia masiva de gente queriendo cumplir un reto, ¿no? Pero también muy posiblemente vamos a ver cómo el microplástico puede llegar a cualquier cantidad de sitios por la lluvia, por la nieve, por el viento. Pero también, una vez que entra en el ecosistema marino, ahí ya hay una transformación. Y ya se ha encontrado que organismos que están habitando las profundidades marinas, como las fosas más profundas de nuestro planeta, como por ejemplo la fosa de las Marianas, que son 11 kilómetros de profundidad, ¿verdad? Están con microplástico. Entonces es una problemática que abarca desde tierra hasta las profundidades marinas. Y en ese ámbito, ¿cuál es la ruta que tienen los macroplásticos o los microplásticos para llegar al mar? Vamos a tener diferentes fuentes, desde la fábrica, supermercados, reciclaje que hacemos en nuestros hogares, los comercios, cómo se maneja el plástico a nivel de basura como tal. Tarde o temprano, todo eso, por escorrentía, por la basura en los ríos, tarde o temprano va a llegar al ecosistema marino. Y resulta que en el mar, lo más que vamos a encontrar es el plástico de un solo uso. Y es el plástico que más fácilmente se va a fragmentar. ¿Ok? Pero una vez que ya evidenciamos, ok, hay cualquier cantidad de macroplástico en el ecosistema que está entrando al mar, que está entrando a nuestras costas, ¿cómo es esa transformación? ¿Cómo podemos decir que hay microplástico? ¿Ok? Primero tenemos que entender que hay dos tipos de microplástico. Por un lado, vamos a tener lo que son los microplásticos primarios, que es ese microplástico o esas micropartículas de plástico que se generan ya por sí mismas como microperlas, como microgránulos, los que se han venido utilizando por mucho tiempo, por ejemplo, en los exfoliantes. O tal vez en un detergente que dice, uy, tiene microperlas que le van a extraer mejor la suciedad. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos lo que son el microplástico secundario, que sería el producto de la fragmentación del macroplástico. Es todo ese plástico que está entrando en nuestro ecosistema que por la acción de las olas, la incidencia solar, de diferentes procesos físicos que pueda tener un macroplástico en el mar, se va a empezar a fragmentar poco a poco.
Entonces, tenemos que este microplástico puede, por un lado, viajar a través del viento, producto de todas nuestras diferentes actividades desde la agricultura, el transporte marítimo, la industria y el transporte en general, las aguas de desecho son muy importantes para la alta concentración de microplástico que vaya a entrar en el ecosistema. Y todo eso, tarde o temprano, va a terminar tanto en los ecosistemas terrestres como en los ecosistemas marinos. Entonces, a nivel conceptual, vamos a entender que la basura plástica, vamos a tener microplástico, que es aquellos fragmentos que son menores a 5 milímetros de diámetro. El mesoplástico, que va de 5 a 20 milímetros de diámetro. El macroplástico, mayores a 20 milímetros de diámetro. Y el megaplástico de más de 100 milímetros. Entendiendo esto, el microplástico también se puede, digamos, que subdividir. Nosotros vamos a encontrar microplástico grande, aquel que tiene un rango más o menos entre los 5 milímetros y 1 milímetro. El microplástico pequeño, que tiene rangos de 1 milímetro a 1 micra. Y el nanoplástico, que es un rango menor a la micra. Pero, ¿qué tipos de microplástico vemos nosotros en una muestra que vamos a analizar? Normalmente vemos fragmentos, vemos películas, vemos pellet. Un fragmento, obviamente, es producto de, por ejemplo, no sé, una tapa, una botella de plástico que se empieza a quebrar. Una película o un film, depende mucho del artículo, viene posiblemente de las bolsas plásticas. Los pellets son muy posiblemente micropartículas de plástico producidas como tal, como micropartículas en sí, igual que los gránulos. Los filamentos son, si ustedes leen artículos de microplástico, son la principal fuente de microplásticos que hay. Es el tipo más abundante. Y viene muy posiblemente de los tejidos de la ropa y de las telas en general, que hoy día la gran mayoría de la ropa tiene algún tipo de derivado de plástico. Y otro tipo que es muy común encontrar es, por ejemplo, el estereofón. El estereofón es algo que en los diferentes estudios que hemos encontrado es principalmente normal, sobre todo en sedimento, por ejemplo, de playas, ¿verdad? Muy asociado a hieleras de estereofón. Pero también es una problemática los embalajes de algunos productos que todavía conservan el estereofón como producto de protector. Entonces, una vez que el microplástico se produce o se fragmenta y demás, va a entrar al ecosistema mediante corrientes, escorrentía, procesos fluviales, donde las olas y las corrientes van a transportarlo a los diferentes ambientes, y podemos decir que hoy día el microplástico está desde la columna de agua hasta los sedimentos bentónicos como tal, en las diferentes profundidades. ¿Ok? Pero ¿cómo afecta toda la presencia de este microplástico a los ecosistemas, a los organismos en general? Bueno, estos entran al ecosistema y pueden afectar desde productores primarios hasta consumidores, productores, y aquí
tenemos que pensar que no solamente pensemos a nivel de organismos marino-costeros, sino también el ser humano. Porque resulta que esta diapositiva, de hecho, me gusta ponerla porque es una de las preguntas que hacen. ¿Qué pasa si nosotros estamos consumiendo microplástico? Esta es una rama de los estudios de microplástico que está todavía actualizándose constantemente. ¿Por qué? Porque ya hay artículos que dicen que está en la sangre, que está en la leche materna y demás. Pero ¿cuáles son las secuelas reales? Todavía son pocos. ¿Cómo lo manejan de una manera, qué es lo que podría suceder? ¿Ok? Entonces, se habla de que podría afectar a nivel hormonal, a nivel, como un disruptor, endocrino como tal, que podría generar problemas o desórdenes respiratorios, cardíacos, enfermedades metabólicas, y muy dado también esto, no tanto por el microplástico como tal, porque posiblemente tenemos vías fisiológicas para desecharlo, pero resulta que el microplástico tiene una característica y es que es una superficie vector de enfermedades, de metales pesados, contaminantes, y el plástico como tal, bajo ciertas circunstancias, puede liberar sustancias, producto también de lo que es como tal el plástico. Entonces, esto es lo que más se está estudiando hoy día. Esas secuelas que podrían tener el microplástico como algo, como una superficie que puede tener otro montón de sustancias encima que podrían generar una problemática para el ser humano. Pero entrando ya propiamente en los impactos que tiene lo que es el microplástico y el macroplástico sobre la biota marina, vamos a hablar de que puede generar, por ejemplo, inanición, desnutrición en muchos organismos. Acá en esta imagen le ponen, por ejemplo, píldoras venenosas, justamente por eso que les digo, por esa accionar que tienen los microplásticos como vectores de transporte de sustancias químicas, muchas veces que pueden ser problemáticas no solo para el ser humano, sino también, obviamente, para la biota marina. Es muy común que cuando hablemos de contaminación por plástico pensemos, por ejemplo, en las tortugas comiéndose una bolsa. Pero cuando hablamos ya de microplástico, puede entrar por diferentes ámbitos, ¿ok? Porque tenemos organismos filtradores desde muy pequeños hasta grandes organismos, ¿verdad? Que pueden consumirlos. Entonces, hay toda una problemática realmente a nivel de la cadena trófica marina con el microplástico. En casos específicos, vamos a ver esta accionar de los microplásticos como vectores que puede darse lo que se conoce como una bioacumulación en la cadena trófica, asociada muy de la mano a este accionar del microplástico que puede contribuir a que un contaminante, metales pesados, por ejemplo, o alguna enfermedad se pueda bioacumular a lo largo de la cadena trófica a raíz de ser una superficie idónea para este aspecto. En grandes filtradores como ballenas barbadas, como la ballena jorobada, por ejemplo, se ha comprobado que puede incluso representar una problemática para el sistema filtro alimentador dentro de la boca de las ballenas porque puede obstruir el sistema filtrador de las barbas.
Incluso se han hecho estudios con estos grandes filtradores para ver cómo es esa dinámica en función a los tipos de microfibras o microplásticos que encuentran en los ecosistemas. Y se ha encontrado que hay una muy alta concentración de microplásticos en el contenido estomacal de muchos de estos individuos como tal. También esta imagen que les pongo acá, nosotros acá en Costa Rica tenemos el Parque Marino del Pacífico. Es un parque donde es como hay una parte que es como una especie de acuario y hay otra donde tenemos un centro de rescate. Entonces aquí llegan tortugas de diferentes tamaños, juveniles, adultos, neonatos incluso, donde se les da el tratamiento además para poderlos rescatar y en su momento, si se pueden, se devuelven al medio marino. En una ocasión llegó esta pequeña tortuga, intentaron que sobreviviera, pero a la larga murió. Y donde le hicieron la necropsia, si ustedes observan acá, pueden ver cómo está el tracto digestivo lleno de plástico. ¿Ok? Entonces es muy relevante ver esta afectación, ¿verdad? Porque sí se sabe que el plástico o el microplástico puede dar la sensación de llenura para un organismo y por tanto no se alimenta. Y entonces ahí empieza la inanición, la desnutrición de un organismo y por tanto las defensas que pueda tener para sobrevivir en el medio. Incluso este estudio que se hace en el Mediterráneo con la tortuga cabezona o caguama, depende del lugar, la careta careta, hablan de cómo las tortugas marinas pueden ser un bioindicador de la presencia de contaminación por plástico en los ecosistemas marino-costeros. Porque han ido encontrando cómo el número de piezas realmente de microplástico o de macroplástico que van encontrando en diferentes individuos analizados fue un aumento año con año. Entonces, imagínense la problemática que es para los diferentes grupos de organismos que encontramos en el medio. Este video que les muestro acá es para que ustedes vean cómo organismos filtradores, como por ejemplo el zooplancton, no discrimina. Es muy difícil para un organismo marino costero poder discriminar qué es una partícula de alimento que realmente es alimento como tal de una partícula de microplástico. Todas esas partículas que se ven en el video, fosforescentes, es microplástico, ¿no? Entonces es complicadísimo realmente para un organismo poder diseminar si está alimentándose o no de una fuente que sea real. A nivel de Costa Rica, se han venido desarrollando proyectos. El primero del que se habló a nivel de microplástico fue un estudio muy preliminar donde se evaluaron playas, 12 playas a lo largo de la costa pacífica y caribe de nuestro país, donde encontraron desde partículas que se podrían considerar mesoplástico y microplástico, que nos da una primera visión de esta problemática en mi país. Luego, colegas de la Universidad de Costa Rica, otra de las universidades estatales acá en nuestro país, iniciaron un proyecto con el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde evaluaron 6 playas del Pacífico y 5 del Caribe, donde determinaron que
un 68% de los microplásticos encontrados e identificados como tal eran estereofón. Ellos estaban muestreando en partes de la playa donde normalmente estaría, digamos, por ejemplo, los turistas, ¿verdad? Evidenciando una problemática importante desde este ámbito. A nivel de LEMACO, nosotros iniciamos el tema del microplástico. Bueno, yo empecé con mis estudiantes por ahí del 2017 a hacer prácticas. Ok, veamos a ver si encontramos plástico, microplástico en playas. Después se dio esta oportunidad con la Universidad Estatal del Estado de Portland en Estados Unidos para ver realmente ya a nivel de organismos si había una presencia o se podía comparar si teníamos microplástico en cadenas tróficas, sobre todo crustáceos y peces de California, con peces y crustáceos recolectados en playas de Costa Rica. Después, otros colegas hicieron un estudio en un organismo que es muy importante para las pesquerías acá en Costa Rica, que es lo que son las sardinas, sobre todo en algunas zonas de la costa pacífica. Estos colegas evidenciaron nuevamente la presencia del microplástico, y esto era importante porque estos organismos son filtradores, ¿verdad? Entonces ellos encontraron desde fragmentos hasta filamentos, y filamentos a veces bastante grandes. Entonces ahí ya, a raíz de un poco de estos estudios, eh, seguimos analizando y viendo. Incluso ya nos metimos, como estábamos a raíz también del trabajo con las áreas protegidas, pues hicimos un estudio en el Parque Nacional Marino de las Baulas, que es un parque nacional marino en el Pacífico Norte. De estudio, encontramos un 89% de los sistemas digestivos de los peces y un 76% en jaivas que tenían ocurrencia de microplástico, lo que era porcentajes bastante altos, ¿verdad?, de las muestras que estábamos evaluando, donde el tipo de microplástico que más encontrábamos eran fibras. Con la experiencia que veníamos adquiriendo, y después de que también íbamos a monitorear a nivel de arrecifes en la isla del Coco, como ya les mostró mi compañera Carol, también decidimos hacer un monitoreo de microplástico en la isla, delimitando muestras de peces y crustáceos y también algunos sedimentos, tanto de agua dulce de la isla como organismos y muestras marinas como tal. Y en este estudio se pudo evidenciar que todos tenían microplástico. Y esto nos sorprendió, porque nosotros decíamos, a nivel marino, ya lo habíamos evidenciado con diferentes estudios, pero a nivel de agua dulce, nosotros decíamos, es una isla oceánica. Está a 600 kilómetros de la costa de Costa Rica. ¿De dónde viene el microplástico? Entonces, hemos seguido haciendo algunos estudios. De hecho, inicialmente, ustedes ven que el muestreo estuvo como muy sectorizado, sobre todo en la parte norte de la isla. En una segunda etapa, nos fuimos a todos los alrededores de la isla, muestras de agua, muestras de organismos,
tanto de agua dulce como de agua marina, eh, lo cual también evidenció alta concentración de microplástico en todas las muestras, hasta en lugares en los que normalmente los guardaparques de la isla no llegan. Entonces esto nos llamó poderosamente la atención, porque nosotros decíamos, en este estudio, todavía que hubiera microplástico en algunos organismos que, por ejemplo, de agua dulce que habíamos capturado cerca de donde está la casa de los guardaparques, podría haber algún tipo de transferencia. Pero ya cuando hay muestras de sitios en los que no hay contacto humano prácticamente, ¿cómo hay microplástico ahí? Entonces surge una tercera etapa del estudio que hacemos en la isla, que está en proceso, donde empezamos a ver posibles fuentes de microplástico. Entonces estamos analizando muestras de lluvia para ver si es la lluvia la que está trayendo el microplástico. A la isla, muestras de, por ejemplo, de heces de pájaros para ver si también los pájaros son vectores de movimiento de partículas de microplástico. Entonces ese está en proceso aún, pero es lo que queremos llegar a entender. También de todas estas experiencias, nos unimos a otras universidades estatales, a la Universidad de Costa Rica y al Instituto Tecnológico de Costa Rica, para hacer un estudio en los dos golfos de mayor importancia comercial en nuestro país, el Golfo de Nicoya y el Golfo Dulce, tomando muestras de sedimento, tomando muestras de agua, tomando muestras de diferentes organismos en diferentes niveles tróficos, filtradores como las pianguas, la nadara tuberculosa, creo que le llaman diferente en algunos países de Centroamérica, camarones, peces de alto nivel trófico como los pargos, y en el 100% de las muestras, por ejemplo, de sedimento, encontramos microplástico. Y era sedimento a diferentes profundidades en ambos golfos, como para ver si había una diferencia. Y en el 100%, tanto a 5 metros como a 15 metros, a 30 metros, encontramos microplástico en el sedimento bentónico. Y en más del 60% de las muestras de organismos marinos encontramos, habían en los filtradores, habían en los camarones, habían en los pargos. Y aunque no es tanto del ámbito marino, hicimos un proyecto con el departamento con la Escuela de Medicina Veterinaria de aquí de la Universidad Nacional y con el departamento de Física y con la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica para ver si había presencia de microplástico en productos enlatados y también en organismos terrestres, vacas, cerdos, pollos. ¿Por qué? Porque cuando empieza todo este tema del microplástico, literalmente se empieza como a decir, ay, sí, los productos marinos están llenos de microplástico. Pero ¿qué pasa con la parte terrestre? Porque el microplástico, como vimos, está en todo lado. Entonces, se nos ocurrió hacer este proyecto donde encontramos que todos los tipos de muestras analizadas, desde los enlatados hasta los productos terrestres, tenían microplástico. Entonces, esto todavía está en proceso de publicación, pero también evidencia que es una problemática que está a todo nivel. A nivel centroamericano, ¿qué se ha hecho? Me encontré algunos estudios aquí en Guatemala, por ejemplo, han evidenciado ya en playas arenosas la presencia del microplástico. En Belice también, llama la atención, Lau, porque lo hacen en el tejido del coral de diferentes puntos del arrecife de la barrera mesoamericana de Belice, ¿verdad? Evidenciando realmente una contaminación por microplástico importante. Y esta investigación me llama la atención porque recalco
que a pesar de que tenemos algunos esfuerzos a nivel centroamericano, es muy baja la investigación que hay. Si pensamos en, obviamente, Norteamérica tiene cualquier cantidad de estudios, Sudamérica eh, y el Océano Pacífico en general tienen un buen aumento en la divulgación científica que se está haciendo sobre esta temática, pero realmente en Centroamérica tenemos que empezar y generar espacios para hacer este tipo de investigación. Y aunado a ello, me uno un poco a lo que ya mencionó mi compañera Carol, con los proyectos, con la cooperación francesa. Si bien ya se empezaron con los talleres asociados a todo lo que es el monitoreo biológico, la biodiversidad en arrecifes rocosos, liderado por Carol, ahora estamos ya empezando a organizar lo que va a ser el taller para ver todas las técnicas asociadas a lo que es el microplástico. Entonces, la idea es obviamente poder tener nuevamente colegas y investigadores centroamericanos que estén interesados en esta temática, que ya la profesora Merlo lo mencionó, ¿verdad? Y eso me da mucho. Próximamente la estaré contactando, porque sí es una problemática que tenemos que homogenizar metodologías para realmente evidenciar esta problemática a nivel centroamericano, que es una problemática no nuestra, es de todo el planeta. Y con esto quiero enseñarles este gráfico que me llama poderosamente la atención porque eh, es sabido, tanto en el Pacífico Norte como en el Pacífico Sur, que hay giros de alta acumulación de macroplástico, ¿verdad? Lo que llaman los océanos de plástico, ¿no? Y si vemos las diferentes flechas por los movimientos de corrientes y demás, hay mucho de todo eso que tarde o temprano en algún momento podría terminar en nuestras costas. Y esto también aumenta la concentración de tanto de macro como de microplásticos. Entonces, vuelvo a insistir, es una problemática que tenemos realmente que evidenciar. Y ya para ir concluyendo un poquito, quiero agrupar un poco de lo que he hablado hoy. ¿Cuáles son las implicaciones ecológicas del microplástico en los ambientes marino-costeros? Y que viene desde tierra. Realmente es una problemática que ha ido en aumento debido al incremento en la producción de plástico, donde se tratan de hacer alternativas de plástico, pero ahora se habla de eh, plásticos compostables o diferentes sustancias ahí que pueden ser plástico, pero cuando usted se empieza a leer un poco de los ingredientes y demás, siempre hay algo de plástico. Y una bolsa que sí, ay, sí, sí, se va a degradar más rápido, pero esa degradación termina en microplástico. Entonces, hay que hacer un buen manejo del plástico, pero necesitamos generar información, necesitamos realmente evidenciar la problemática para que se empiecen a dar cambios. Y en esto es importante tener en consideración que hoy día se hablan de diferentes fases para poder tratar de erradicar un poco el problema del micro y el macroplástico. Por un lado, reducir el consumo, reutilizar y reciclar. Yo siempre digo, reduzcamos por completo. En la medida que en nuestras casas nosotros, con lo mínimo que podamos hacer, tratemos de reducir, es importante. Por ejemplo, aquí hay supermercados donde uno llega, zona de frutas, y por ejemplo, un racimo, una manita de bananos, de plátanos.
El banano tiene ya su propia protección natural. ¿Por qué venden una burbuja de plástico con bananos? Seleccionemos la manita, no la cajita con bananos. Son pequeñas acciones que hacen importante cómo nosotros transformemos esta posibilidad de reducir el plástico. Hay un estudio que leí recientemente que pone panoramas en si reciclamos, qué va a suceder o si reducimos. La vía es reducir. En la medida que no reduzcamos la cantidad de plástico, no vamos a lograr que el ecosistema pueda ser resiliente y cambie y podamos transformar la problemática. Porque si no, no vamos a lograr hacer un cambio real que no afecte tanto a los ecosistemas marino-costeros y a la tierra en general. Y ya para concluir, siempre me gusta terminar con esta imagen porque durante muchísimo tiempo siempre nos hemos visto al ser humano como la cúspide de las cadenas tróficas en el planeta Tierra, no importa si estamos en tierra o en el mar. Somos el mayor depredador que tiene el planeta y el plástico así lo evidencia. Tenemos que recordar que nosotros somos los que generamos el problema y por tanto, aquí es el cambio. Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos parte del ecosistema y es nuestro deber curarlo. Por tanto, los incito a que reduzcamos la cantidad de plástico que utilizamos, porque es una problemática que vamos a una playa y ya hoy día yo creo que no podemos ir a una playa y decir, ay, no, esta no tiene plástico. Mentira, vamos a ver plástico en algún momento. Y así como lo vemos, hay mucho que no vemos. Entonces tenemos que hacer un cambio importante en todo este ámbito. Y muchísimas gracias y no sé si tienen preguntas. Muchísimas gracias, doctora Andrea García. Muy amplio su ponencia, sobre todo desde el inicio hasta el final. Creo que todos hemos quedado impactados. Tenemos ya la primera pregunta. Eh, Adelante. sí, la primera pregunta describe lo siguiente. En peces marinos de ontogenia indirecta, en el periodo larvario, mata a los peces de hambre, sustituto de presas naturales. La consulta es, ¿cuánto se calcula el tiempo en el medio de estas partículas? Es que pensemos que es plástico. Entonces, la posibilidad de que del plástico esté en el medio no se va a degradar. Es como cuando nos hablan de que el plástico tiene 500 años de degradación, ¿verdad? Por tanto, la partícula se ha determinado que hay partículas que flotan y otras que se hunden. Entonces, siempre hay plástico en el medio. Siempre. No es que hay un momento dado en el que no hay plástico. Siempre está presente. Entonces, no es que voy a decir que digamos que en alguna etapa del ciclo de vida se va a eliminar el plástico. El plástico está presente. Por esa capacidad que tienen algunas diferentes variaciones químicas del plástico, unos de flotar y otros de hundirse. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si quien hizo la pregunta, el profesor Roberto, está escribiendo, me imagino que va a ser otra consultita. Mientras tanto, yo tengo una consulta. ¿Qué relación tienen con aquellas especies que tienen, por ejemplo, el salmón? Dice que permanecen más tiempo en el océano y que son las especies que mayor acumulación de microplásticos y hasta metales pesados. ¿Qué sabe usted al respecto sobre estas especies que tienen más tiempo? Realmente sobre el salmón como tal no he leído, pero eh, la permanencia, digamos, pensemos que el microplástico está ya tanto en agua dulce como en agua salada.
Entonces, la acumulación se va a dar en cualquiera de los dos ecosistemas. Entonces, pensando en esa proliferación como tal, deben ser especímenes que van a acumularla, no importa de dónde estén en cualquiera de sus etapas del ciclo biológico como tal. Aquí tengo la siguiente pregunta. Tenemos varias preguntas en fila. Dice, ¿conoce algún estudio de los impactos de este problema en las pesquerías? En las pesquerías, Ujú. como tal, hay varios artículos y es curioso porque, eh, por ejemplo, con el proyecto de las sardinas, tuvimos una reunión con una de las empresas que trabaja la parte de enlatados acá en nuestro país. Y ellos mismos me dijeron, cuando nosotros nos traen ya el producto de la pesca para procesar, estaban impactados porque dice que todos los animales que abren, su estómago está lleno de partículas. Entonces ellos me decían, no nos extraña que haya salido también que hay microplástico en el estudio que ustedes hacen, también por eso. Y entonces, hablando con muchos pescadores, con los que he tenido algún tipo de contacto, ellos nos dicen que muchas veces los abren y es evidente que hay plástico como tal. De hecho, en nuestros proyectos, los peces que hemos utilizado son productos de pesca. Entonces, sí hay. Sí, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta que corresponde a ¿qué metodología utilizan para determinar la presencia de microplásticos? ¿Nos puede ampliar? Ajá, claro. Bueno, para sedimento, por ejemplo, arena, sedimento bentónico y demás, lo que hacemos es una sedimentación con sal. La sal es un componente que hace que el cloruro de sodio hace que el plástico flote. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomamos una muestra, la pesamos, le ponemos agua destilada, sal, la homogenizamos muy bien y la dejamos sedimentar para que todo lo que es la arena, como tal, todos los gránulos se vayan al fondo y el plástico quede en el sobrenadante. Una vez todo esto, ¿verdad? En condiciones donde todas las muestras están tapadas, todo para que no haya una contaminación ambiental, porque como les digo, el microplástico está en el ambiente, entonces hay que tener todos esos controles. Eh, ese sobrenadante lo pasamos por un filtro eh, de 63 micras y lo que queda en el filtro lo pasamos a una caja Petri y ya eso lo llevamos al estereoscopio. En algunos casos, eso que queda una vez que ya medimos, vemos si son fibras, si son fragmentos, qué color tienen y demás, eh, hacemos esa identificación o esa caracterización del microplástico en la muestra. Ahora se están viendo a ver las posibilidades para poder decir si es plástico, ¿verdad? Porque esa es una parte muy importante. Poder decir, realmente esas partículas son plástico, ¿verdad? Pero es que hay características, por ejemplo, un filamento azul. Usted llega y lo toca y usted dice, esto no se está deshaciendo, no se rompe tan fácilmente, ¿verdad? Como se rompería una fibra que viene de, no sé, de una alga. Entonces eso cambia. Y después, para lo que es organismos marinos, hacemos lo que es la técnica de digestión química. Es una digestión con KOH, con hidróxido de potasio, donde nosotros tomamos la muestra del tejido que queremos procesar. Nosotros normalmente procesamos estómagos, el tracto digestivo por completo, de un pez o el tracto digestivo de un camarón. En el caso de moluscos utilizamos todo el organismo porque así es más difícil la separación, ¿verdad?
Eso se pone en una solución de KOH en un agitador orbital este, a más o menos 60 grados de temperatura a 300 revoluciones por minuto por 24 horas. Una vez que pasa este proceso, esa muestra se vuelve a hacer, se vuelve a filtrar, lo que queda en el filtro se pone en la placa Petri y se observa como tal. Entonces, esas son las dos técnicas que seguimos de acuerdo a si son muestras de sedimento o si son muestras de tejidos. Tenemos dos preguntas más. La siguiente hace referencia a por qué el esterofón es el más abundante. ¿Cuáles son las razones? Eh, Resulta que el estereofón, sobre todo a nivel de sedimentos y sedimentos de playas, pensemos que muchísimas de las hieleras que se utilizan hoy día, en alguna de sus componentes, tienen estereofón. ¿Por qué? Porque el estereofón es un aislante, ¿verdad? Entonces, esto hace que en playas arenosas sea muy común que encontremos estereofón. Y no solo las hieleras, los buggies, muchos juguetes o artículos que se utilizan en playas tienen algún tipo de estereofón. Entonces, por eso es tan común que lo encontremos en playas arenosas, por ejemplo. Aquí tenemos otra pregunta de otro estudiante, de tanto la anterior como esta. Dice la siguiente pregunta. ¿De qué manera se está trabajando para reducir los microplásticos? Eh, bueno, ese es todo un tema, porque ¿cómo eliminas algo que no se ve? Entonces ahí empieza el trabajo de que lo primero que hay que hacer es eliminar lo que se ve. ¿Por qué? Eh, Porque si no reducimos justamente esa utilización de macroplástico, no vamos a lograr permear, ¿verdad? Hacia esa fragmentación que serían los plásticos de los secundarios, ¿verdad? En cuanto a los microplásticos de primarios, que son los que se generan como partículas de plástico muy pequeñas, ya hay, por ejemplo, en la Unión Europea, ya se prohibió por completo el uso de microplásticos primarios. Ahora, entonces digamos, las cremas o productos esfoliantes que se utilizaban esto, tienen la obligación de buscar alguna alternativa para poder sustituirlo. Y si uno habla con, por ejemplo, con las abuelas, ellas decían, antes los esfoliantes eran con piedra pómez, que la piedra pómez es la piedra volcánica, ¿verdad? Bien molidita. Entonces están tratando de volver a eso, volvamos a lo natural, a lo que el ambiente y el ecosistema nos puede dar. Pero entonces eso es en la Unión Europea. Obviamente en Latinoamérica esto es todo un tema. Yo acá en Costa Rica he participado en varias talleres y reuniones que a nivel de gobierno nos convocan a la academia para tratados y decretos que quieren formular para ver cómo regular eso. Uf, y es todo un tema, Lau, porque hay demasiados intereses económicos asociados al plástico, ¿verdad? Entonces, aquí en Latinoamérica está costando un poco el tema, Lau, pero ya por lo menos que Europa, y no es solamente un país, es la Unión Europea, tenga esa prohibición, hace que ciertos productos nos vayan a llegar a nosotros sin ya tener microplástico, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Excelente, hemos terminado con la jornada de preguntas, a menos que alguien más se anime, pero ha estado excelente. Creo que estos temas que hemos tenido con esta jornada debemos hacer un siguiente webinar porque hay varias preguntas y hay tema bien amplio, ¿verdad? Que abordar, ¿verdad, doctora? Y sobre todo porque vamos a tener que estar en comunicación por el proyecto Ujú. y que obviamente vamos a animar a estos docentes.
de Ingeniería en Ciencias Acuícolas, así como los estudiantes, para que puedan participar y también a la Escuela de Biología sobre un proyecto que podamos trabajar en conjunto, porque realmente Honduras no ha generado. Quiero comentarle que tenemos, no sé si están ahí los jóvenes que están trabajando en una investigación sobre plásticos. Se está iniciando en el seminario de tesis. No sé si está todavía el profesor Oscar Colindres ahí en sala. Y mientras nos responden, voy a leer la siguiente pregunta. Ujú. ¿Cómo cuantificaría la cantidad de microplásticos en un organismo? Preguntan. Ok, eso normalmente nosotros lo que hacemos es, siempre tenemos el peso de la muestra que nosotros generamos. Entonces, digamos, nosotros tenemos un pez. Nosotros lo medimos, le hacemos mediciones morfométricas, lo pesamos. Pesamos, por ejemplo, si es el tracto digestivo lo que vamos a utilizar, pesamos el tracto digestivo. Entonces, teniendo esas medidas, yo después, cuando hago el conteo de esa muestra en la placa Petri, yo puedo transformar eso en cantidad de microplásticos en gramos de muestra. ¿Ok? Entonces yo por eso puedo asociarlo realmente a la cuantificación. ¿Ok? Tenía un estómago de un pez de, no sé, 25 centímetros de longitud total, con un estómago de 10 gramos. Yo puedo decir, ok, en ese organismo habían tantos microplásticos por gramo de estómago. Entonces, así lo hacemos. Siempre tenemos medidas morfométricas asociadas a los organismos para poder decir, hay tantos microplásticos en tantos gramos de este organismo. Excelente, excelente. No sé si están algunos de los jóvenes, porque vamos entonces a pedirle que si con sus correos les hicieran alguna consulta que pudiera asesorarlos, porque ellos están trabajando, sería una de las primeras, serían pioneros, y por eso creo que esta jornada ha sido sumamente importante, no solamente por los vínculos, sino que también por el fortalecimiento de capacidades, el asesoramiento. Creo que también tenemos que ir pensando más allá, una visión de hacer un acuerdo o convenio entre las universidades, ¿verdad? Para poder trabajar más en conjunto y luego que los jóvenes, una vez graduados, pasen a estudiar allá en la UNA. ¿Verdad? La Universidad Ujú. Nacional Costa Rica, una vez que ellos han hecho aquí trabajos de investigación, sería como el pase de partida para que ellos pudieran continuar. Eh, Eh, le- Les voy a dejar aquí en el chat Perfecto, mi correo excelente, electrónico, por si me quieren contactar, la hago sí, yo con muchísimo gusto. perfecto, Eh, Ahí estoy a la orden. está bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora. Andrea García, por favor, todos, ha estado muy fuerte las consultas, el interés, que es una problemática, ¿verdad?, que a todos nos atañe y sobre todo preocupante porque ustedes han encontrado que no solamente en el mar, sino que también en cuerpos de agua dulce y además en las especies terrestres y en los enlatados. Entonces, tenemos un problema que ya está, que nos está afectando y que tenemos que tomar medidas y unirnos todos para este proceso. Pero Así es. el mayor punto que podemos hacer al cierre es el consumo. Tenemos que reducir el consumo. Exacto. Ese es el punto toral de todo esto, reducir el consumo. Simplemente comportar nuestro tambito de agua todos los días, dejar de comprar bolsas plásticas, ¿verdad? Porque ese es un problema serio y Sí, promoverlo es terrible y el consumo más. Entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? No, eso, y los plásticos, los botes plásticos y las bolsas plásticas con agua, ese es un problema serio, ¿verdad? Además de exacto. todos los demás productos. No sé si quiere decir otro mensaje final para el cierre, despedirse. Sí. No, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto y en la medida en que yo les pueda colaborar en esta temática con muchísimo gusto.
siempre es importante tener estos enlaces, ¿verdad? Más allá de nuestras fronteras. Entonces, estamos aquí para colaborar. Y no, ha sido un gusto. Muchas gracias por todas las preguntas y espero que sea provechoso toda la información que les di. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a dar por cierre, vamos a dejar de grabar.